Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En los episodios anteriores profundizamos sobre la existencia de Dios y la existencia de un alma espiritual e inmortal. Ahora damos un paso más. Si Dios existe y si el hombre tiene un alma llamada a algo más alto que la materia, surge una pregunta fundamental. ¿Qué relación debe tener el hombre con Dios? La respuesta es clara. El hombre necesita de una religión. Hoy hablaremos de por qué la religión no es algo superfluo ni una opción secundaria, sino una exigencia de nuestra propia naturaleza. Veremos cuáles son los deberes que el hombre tiene para con Dios: adorarlo, agradecerle y obedecerlo. ¿Por qué la verdadera religión no puede ser cualquiera, sino aquella misma que Dios ha revelado? Hola, yo soy Luisa y muchas gracias por estar aquí. Padre Héctor, bienvenido. Hola, Ceci. En esta ocasión nos acompaña Ceci. Hola, muy bien. Gracias, Luisa y Padre Héctor, por la invitación. Y bueno, para arrancar este episodio, queremos pedirle, Padre Héctor, si nos puede ayudar a encomendar este episodio. Claro que sí, vamos a encomendarle, como todos los episodios, a Dios, todo lo que se diga y se escuche para que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, comencemos. Perfecto, gracias, Padre. Y bueno, para empezar esta conversación, retomando lo que dijo Luisa, ¿no? Que ya sabemos que Dios existe, lo hemos profundizado en los otros capítulos, y también que tenemos un alma eterna, ¿no? Que desea inmortal, que desea relacionarse con nuestro Creador. Entonces, yo quería preguntarle, basándonos en esta tercera verdad que vamos a profundizar hoy, que el hombre necesita una religión, pues bueno, ¿qué es la religión? Sí, bueno, vamos a empezar este episodio que es de los tres que llevamos un poco más complicado, porque el primer episodio pues era fácil entender hasta cierto punto que hay un Dios y lo demostramos de diferentes maneras. El segundo también, a través de las cosas tangibles, poder demostrar que tenemos un alma y que esa alma es eterna, que esa alma es inmortal. Y terminamos el capítulo 2 diciendo cómo esa alma está hecha para ser feliz. Y justamente, ligándome de esa parte, pues si el hombre tiene esa necesidad de ser feliz, vimos en el capítulo anterior cómo esa felicidad no puede ser solamente cumplida con cosas materiales, sino con cosas espirituales y eternas. Y ahí está justamente la religión. La religión es aquello que liga al hombre con Dios. ¿Por qué liga al hombre con Dios? Porque el hombre no nada más es cuerpo, también es alma. Si el hombre no tuviera religión, eso quiere decir que no podría satisfacer su parte espiritual, solamente lo corporal. Regresaremos a los animales. Es decir, con comer bien, con pasear bien, con tener placeres sensuales o de este mundo, seríamos felices. Pero como nosotros tenemos un alma inmortal, tenemos necesidad de aquello que solamente Dios nos puede dar, y ahí es donde entra la religión, aquello que nos une con Dios. Bien lo dice el libro, ahí el padre Hilaire Belloc, pues que se puede tener dos conceptos de lo que es religión, que viene del latín, ¿no? Puede ser de religare, que es ligar al hombre con Dios, o también puede ser de reeligere, que es elegir, en donde el hombre libremente, que también lo habíamos visto, como el hombre puede elegir libremente a su creador, a su Dios, a su felicidad. Oiga, padre, ¿y es cierto que existen dos tipos de religión? ¿Existe la natural y la revelada? ¿O? Sí, claro. O sea, a ver, también en episodios anteriores, esto lo comento por si nos pasa a todos, ¿no? Que escuchamos algo y después de un tiempo se nos olvida, pero habíamos comentado cómo se puede llegar a Dios a través de la razón, y aquí pasa un poco lo mismo, es decir, se puede llegar al concepto de que es necesaria una religión por la vía natural, solamente. Es decir, a ver, por todas estas conclusiones, si existe un Dios, si el alma es inmortal,
y tiene esa parte espiritual que tiene que satisfacer, por vía de la razón puedo llegar a la conclusión de que es necesario pues unirme a Dios, un Dios que me lleve justamente a que mi alma pueda alcanzar su fin. Ahora también, aparte de la vía natural y llegar a esto por razones naturales, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, a menos que Dios en medio del capítulo se nos aparezca y se nos revele, pero bueno, difícilmente pasa eso. Está la otra parte, que es la parte sobrenatural, donde Dios se ha revelado a lo largo de la historia, por ejemplo, a Moisés, que se le apareció en el Sinaí y directamente le dijo cosas, o a través de milagros, o a través de profecías, o a través de diferentes cosas, donde Dios se ha manifestado sobrenaturalmente al hombre, y a través de ese medio hemos podido también saber quién es Dios y por lo tanto qué es lo que es la religión, ¿no? Lo que significa la religión y lo que contiene. Claro. Qué interesante todo lo que nos dice, y me brinca algo que dice que necesitamos la religión, ¿no? Y creo que hoy el mundo nos dice que no necesitamos ni de Dios, que con nosotros basta. Entonces, ¿por qué es necesaria la religión para el hombre? A ver, es necesaria la religión, primero, desde el punto de vista de Dios, para él es un derecho. Desde el punto de vista del hombre, para él es un deber. Es un deber. Es un deber. Viéndolo desde el punto de vista de Dios, si Él nos creó para ser felices en Él y para algo más que este mundo, eso es el alma inmortal que tenemos, que está hecha para llegar a Dios, pues obviamente que Él tiene todo el derecho por ser creador, empezando por ahí, tiene todo el derecho del mundo a que nos acerquemos a Él, a que nos unamos a Él, a que le rindamos un culto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, Ceci, que lo primero es que por ser Dios nuestro creador, tenemos nosotros el deber de adorarle. Eso desde el punto de vista de Dios, ¿no? Esto es muy sencillo de explicar. Si yo, por ejemplo, le debiera a alguien un gran favor, alguien me hace un súper mega favor, pues de alguna manera él tiene el derecho de que yo le agradezca. Esa es la ley del hombre, es una cuestión normal. Lo mismo pasa con Dios. Si Dios realmente nos creó y nos creó a nosotros para ser felices y nos está compartiendo su felicidad, lo primero que tiene el derecho, pues es a que le adoremos como nuestro creador, ¿no? Qué interesante, porque de lo que escucho y lo que puedo comprender es que esta necesidad de el hombre hacia una religión está fundamentada en nuestra propia naturaleza, ¿no? Viene desde como Dios nos creó, necesitamos volver a ese creador, y es la religión como esa vía, ¿no? Sí, la religión es la vía que nos lleva en principio, y lo primero, pues es a agradecerle a Dios, adorarlo como nuestro Señor. Ahora, esa vía de la que tú hablas, Ceci, que nos liga a Dios, pues tiene varios factores, ¿no? Uno es justamente verlo como un creador, y como creador lo adoramos. Lo segundo es verlo como un Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que puso el orden del universo, porque Él es el que puso las leyes del universo, porque Él fue el que planteó todas las cosas en este mundo, de tal manera y exclusivamente para que el hombre, viviendo en este mundo, pueda llegar a Él a través de su alma espiritual. Entonces, como Él es el Señor, nuestro segundo deber, pues es servirlo. Servirlo como un rey. Servirlo como un esclavo sirve a su dueño, como un empleado, qué sé yo, sirve a su patrón. Entonces, eso es lo segundo. Después, pues obviamente, ya lo mencionaba al principio también, que la tercera, pues, gran responsabilidad que tenemos para Él es darle gracias por todo lo que nos ha dado, porque es un bienhechor gigante. ¿Por qué le tenemos que dar gracias a Dios? Por todo lo que nos da, Porque nos ha dado lo que nos todo. da, Que literal. nos ha dado todo, y no todo nada más a nivel material. Porque fíjense, chicas, cómo mucha gente le pide a Dios bienes materiales. Eso es muy común. No tengo salud, le pido salud. No tengo trabajo, le pido tener trabajo. No tengo dinero, le pido dinero. Pero si Dios se limitara a ese tipo de cosas y le diéramos gracias solo por lo material, estaríamos en el mundo del animal. Comer, reproducirnos, dormir, ser felices a nivel material. Pero no, sobre todo tenemos que darle muchas gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de participar de su vida divina, de alcanzar una felicidad que va más allá de lo nuestro.
Y ese es el bien más grande que Dios nos ha dado, el poder ir al cielo, el verlo a Él de cara a cara, el vivir la presencia de Dios algún día. Si Dios quiere, algún día estaremos allá y ya no, ese día ya no diremos por qué es importante, pero ya lo viviremos, ¿no? Pero darle gracias a Dios por lo natural y por lo sobrenatural. Qué bonita distinción hace, padre, porque justo a veces se nos olvida que tenemos esta alma, ¿no? Y que solamente buscamos satisfacer al cuerpo. Entonces, qué bueno recordar que no solamente somos cuerpo, sino alma. Y si es tan grande este Dios, ¿qué más? Ya dijimos adorarlo, servirlo, darle gracias. ¿Y qué más? Bueno, hay un concepto bien importante, no sé si seguramente lo has escuchado, Luisa, a Santa Teresa, la famosa Santa Teresa, ¿no? Y bueno, Santa Teresa tiene un concepto que quiero usar para ilustrar lo que sigue, porque ella rezaba todos los días, como los católicos, el Padre Nuestro. Pero hubo un día en que ella entendió al pronunciar estas dos primeras palabras, Padre Nuestro. Y el día que a ella le cayó el 20, como decimos en México, que ella se dio cuenta de lo que significaba decirle a Dios Padre y que era nuestro, a partir de ahí a ella le cambió el concepto de la espiritualidad que tenía, porque ya no es solamente un Dios creador, no es solamente un Señor, no es solamente alguien a quien le tenemos que dar gracias, sino además es nuestro Padre. Ahora, a lo mejor emotivamente hablando, sentimentalmente hablando, pues se oye bonito tener a Dios como Padre, pero es una realidad, no nada más una cuestión sentimental. Dios es nuestro Padre porque todos los padres transmiten a sus hijos lo que son. Un padre humano le transmite a su hijo el ser humano, le transmite sus características, sus genes. ¿Qué nos transmite Dios? ¿Por qué se le puede decir a Dios que es nuestro Padre? Porque Dios nos transmite las características más importantes de nuestro ser, que son la libertad, la capacidad de amar y nuestra inteligencia. Eso que ya vimos en el episodio 2, las facultades más importantes del hombre, que son la inteligencia y la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de amar, por eso somos hijos de Dios. Cuando dice la Biblia que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, significa estas características. Por lo tanto, Ceci y Luisa, pues también, Dios es nuestro Padre. Muy bien. Oiga, padre, y además, creo que también le comentamos en el episodio pasado junto con Diego que hablábamos un poco del tema de las leyes y del tema del derecho y tal. ¿Cuál es el deber del hombre hacia con Dios, sabiendo que Él es el legislador supremo y que al final Él va a ser un juez, ¿no? ¿Debemos nosotros entonces que guardar sus leyes de qué forma? ¿Cuál es nuestra obligación? Bien, dices muy bien, Luisa, en que habíamos visto, y es una parte importante, como Dios, para podernos llevar a Él, lo que es religión, ¿no? La unión de Dios con el hombre, nos tenía que poner un camino a seguir. Y para poder seguir ese camino y no salirnos de ese camino, por eso nos puso leyes. Las leyes no son una imposición como el hombre de que nada más si no te portas bien, te castigo con esto y lo otro. Eso es a nivel más humano. En el caso de Dios, las leyes no las puso porque son el camino para poder llegar a Él. Obviamente que las leyes más importantes que tenemos son los 10 mandamientos, ¿no? Eso es lo más importante. En esos 10 mandamientos está contenida pues la ley natural y todo lo que tenemos que seguir. Las leyes más importantes de Dios son los 10 mandamientos impresos en el corazón del hombre. Después de eso, pues ha habido otras leyes. Por ejemplo, no sé si se acuerden o conozcan los 5 mandamientos de la ley de la iglesia. Eso ya no los puso Dios directamente, pero sí indirectamente, usando a los apóstoles y usando a los sucesores de los apóstoles, pues ahí pusieron 5 mandamientos. Uno para nosotros, por ejemplo, ir a misa todos los domingos. Eso no es una ley de Dios directa, no es que Él directamente nos dijo que hay que ir a misa los domingos, pero es una ley impuesta después para poder ayudar al hombre a cumplir con los 10 mandamientos. Así como hay estas leyes, el hombre también tiene un deber muy importante, que es darle culto a Dios, ¿no? El deber de un culto. Y ahí es donde entra, me imagino que entrará un poquito más adelante, ¿verdad? La cuestión de explicar todo cómo debemos darle culto a Dios. Sí, padre, hablando de las leyes y que comentaba usted de los 10 mandamientos, ¿estos 10 mandamientos son revelados? ¿O es la parte que nosotros como razón podemos llegar? ¿O implica las dos? Más bien que es revelada y a la vez el hombre mediante la razón puede entenderlos como algo racional. Excelente pregunta, Luisa. Muy bien.
Sí, es excelente pregunta porque es justamente con lo que empezamos este episodio. Como la religión tiene una parte natural y tiene una parte sobrenatural. Entonces, justamente, el poder conocer los 10 mandamientos tiene las dos. La parte natural es que todos los seres humanos tenemos eso impreso dentro. Ya lo comentábamos, me parece alguna vez, que si algún hombre estuviera perdido en alguna parte del planeta y nadie le hubiera enseñado nada, de todas maneras sabe que matar está mal, que mentir está mal, sabe pues que pues la parte de la impureza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay algo en la conciencia de los hombres que le indica lo que está bien y lo que está mal, y esos son los 10 mandamientos a nivel natural. Cualquier persona, y no importa qué religión siga, puede conocer estos mandamientos. Y también hay una parte sobrenatural. La parte sobrenatural, pues es la que Dios nos reveló. En este caso, pues les reboto la pelotita porque ustedes deben saberlo. ¿Cómo nos reveló Dios los 10 mandamientos? Muy sencillo. Pues a Moisés. Claro, muy sencillo, ¿verdad? Es una Muy pregunta sencillo. de catecismo, digamos. Entonces Dios se aparece a Moisés de manera milagrosa y de manera hiper mega milagrosa a través de rayos, truenos, quién sabe cómo Escribe fue la las nube. tablas de la ley. Claro, y ahí en esas tablas de la ley pues está la revelación de lo que tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Las leyes más importantes de Dios. Ahora también hay otra ley muy importante, hablando de este tema de las leyes. ¿Se acuerdan que alguna vez a nuestro Señor le preguntan, Señor, ¿qué es lo más importante de la ley de Dios? Y él menciona no 10, menciona 2, ¿no? Le destaca 2. Amar a Dios y a tu prójimo como Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, con Ujú. toda tu inteligencia. Y el segundo, Al y al prójimo, prójimo. como a ti al mismo. prójimo como a ti mismo. Ahora, y él dice después que en estos 2 mandamientos está contenida toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque de los 10 mandamientos, los 3 primeros abarca lo primero que Dios dijo. Amar a Dios son los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Y los otros 7 son los segundos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Así es que principalmente esta es la ley de Dios. Ujú. Qué interesante y bueno, reafirmar que cómo nos empezamos a dar cuenta que la religión, más que, bueno, claro que es un deber hacia nuestro creador, pero también la necesitamos porque nuestro corazón los lleva inscrito dentro, ¿no? Entonces, tiene sed de eso. Más adelante en el episodio ahondaremos cómo sin eso, pues es muy difícil que seamos felices, ¿no? Solamente con lo material es muy difícil que el hombre pues alcance esa plenitud. Pero antes de pasar a esa parte, ¿Dios necesita de estos homenajes desde los hombres? O sea, nosotros sí necesitamos la religión, pero Dios necesita esto. Sí, es una pregunta bien profunda porque en el fondo Dios no necesita de nuestra adoración, no necesita de nuestro culto para Él ser lo que es, o para Él estar completo, o para Él ser feliz como es. Él no lo necesita. Pero aquí cabe distinguir en teología, no me acuerdo si el libro lo comenta o no, pero en teología hay una distinción entre la gloria interna de Dios y la gloria externa de Dios. Para la gloria intrínseca de Dios o la interna, Dios no la necesita. No necesitaba crear al hombre, no necesitaba que el hombre le dé un culto, no necesitaba nada de esto. Pero hay otra cosa llamada la gloria extrínseca o la externa. Para eso sí, ¿no? Porque en el cielo habíamos comentado también en algún episodio que el amor es difusivo. Como el amor es difusivo y tiende a darse, pasa lo mismo con Dios. Todas las cualidades que Dios tiene no es que necesitara que se las reconozcan o que lo alaben por esas cualidades que Él tiene, pero sí aumentan su gloria externa. Y es por eso que el hombre existe. Desde el punto de vista de Dios, Ujú. Dios crea al hombre para que el hombre en el cielo pueda reconocer externamente su justicia, su bondad, su amor, su magnanimidad y todas las virtudes. Ujú. Entonces, Padre, si es el fin de nuestra creación, porque somos dotados de inteligencia y de amor para poder voltear a Él, honrarlo y hacer todas nuestras deudas que tenemos hacia con Él, ¿puede el hombre dispensarse de tener una religión? ¿Puede decir, yo prefiero adorar a Dios de mi forma personal? ¿O puedo yo como se usa mucho hoy en día, de yo en el secreto me confieso, yo en secreto voy y agradezco, yo no tengo por qué ir a rendir un culto y tal, ¿no? O sea, eso va a ir más adelante. Pero la pregunta es, ¿puede el hombre naturalmente decir, Renunciar. Renunciar a yo esto. no quiero? Exacto.
Miren, lo pondría una respuesta doble, o sea, desde el punto de vista de Dios, porque Dios nos puede dispensar. O sea, primero Dios no nos puede dispensar porque estaría renunciando a su derecho de creador, Claro. y eso sería ridículo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de él, no puede decir, bueno, a ver, yo permito que los hombres no sigan la religión, los dispenso. No, porque toda la idea de la creación de parte de Dios, el hecho de que sea nuestro Señor, el hecho de que Él sea nuestro Padre y todo esto, evidentemente que la religión Dios la puso para que el hombre llegue a Él y sería renunciar a eso. Pues primero Dios no nos dispensa porque estaría renunciando a sus derechos como Creador y Señor. Segundo, desde el punto de vista del hombre, tampoco se puede dispensar de la religión porque la única manera en que el hombre puede llegar a alcanzar su felicidad es a través de la religión. Es la única manera en que el hombre puede alcanzar su máximo esplendor en su inteligencia y en su voluntad. La inteligencia no está hecha solamente para conocer cosas naturales, materiales. Sobre todo es en Dios, en lo que está más allá, en lo espiritual, donde puede alcanzar su plenitud. Y eso solamente es en el cielo. Y eso solamente es viendo a Dios cara a cara. Y lo mismo pasa con la voluntad. El hombre no es pleno hasta que ame sin límites, hasta que ame plenamente. Y en este mundo se ama con límites. Por lo tanto, el hombre tampoco se puede dispensar de su religión o de la religión porque estaría renunciando a su felicidad para la que fue creada, ¿no? El otro día leí, padre, que el hombre religioso es el más feliz o por lo menos el más consolado. Qué interesante esa parte de los consuelos, ¿no? Porque, ¿qué significa que la religión te dé un consuelo? Sí, bueno, significa que en realidad la religión le da al hombre lo más precioso que tiene. Les pongo un ejemplo. Porque el otro día también estaba leyendo cómo en Canadá, que supuestamente es un país de muchos consuelos a nivel natural, tiene uno de los mayores índices, no sé el mayor o de los mayores, de suicidios. Ahora, si los bienes materiales, estando en un país de primer mundo, te diera todos los consuelos que el hombre necesita, pues no habría una tasa de suicidio tan grande. Eso quiere decir que realmente lo espiritual es lo que le da al hombre el consuelo mayor. El poder alcanzar la verdad, el poder amar. Todos los hombres estamos llenos de películas y llenos de canciones que nos hablan del amor. Aunque en realidad es un falso amor, porque te lo venden más por el punto de vista más carnal. Pero cuando uno habla de un amor verdadero, de un amor profundo, ese amor te da una felicidad que no te puede dar ningún placer carnal, el amor profundo. Por lo tanto, la religión le da al hombre la oportunidad de alcanzar la verdad, de alcanzar la plenitud de su voluntad, y por lo tanto le da al hombre pues los mayores consuelos que pueden haber, porque el hombre alcanza su mayor consuelo cuando alcanza la plenitud. Bien lo decía San Agustín. San Agustín decía, el corazón del hombre no descansará hasta que encuentre a Dios. Es en Dios, por más que el hombre se pegue y luche y trate de alcanzar la felicidad en otros lados, o consuelos o alegrías en otros lados, es hasta que el hombre finalmente decide dejar lo material por alcanzar su plenitud espiritual, donde en Dios va a poder encontrar su mayor consuelo. Qué interesante. Aquí me gustaría también ahondar un poco en estas facultades que nuestro Creador nos ha dado para poder conocer esto, ¿no? O sea, son herramientas que Él ha puesto en nuestro corazón, que son la inteligencia, el corazón, la voluntad. Pero quería pedirle si nos puede ayudar a un poco desvelar estas tres herramientas para poder también conocerlas y utilizarlas. Bien, me gusta que utilice la palabra desvelar, porque eso se trata todo, velum schism, ¿no? Vamos a ir desvelando las cosas que podemos ir conociendo a través de la razón. Miren, algo habíamos mencionado ya en algunos episodios anteriores, ¿no? Creo que en el episodio 2. ¿Cuál es la función de la inteligencia? La primera cosa que Dios nos dio, que es la más elevada de todas, es la inteligencia. La inteligencia, como su nombre lo dice, interleyere, ¿no? Es leer dentro. Entonces, quiere decir que a diferencia de un animal o a diferencia de un bebé, de un niño que todavía no tiene el uso de razón, el hombre es capaz de sacar de una cosa material lo que tiene dentro. Es decir, como su esencia, como la sustancia. Y de ahí nosotros nos formamos ideas. El hecho de tener en nuestra cabeza ideas o conceptos, a eso se le llama inteligencia, el poder abstraer de una realidad material una cosa inmaterial, algo espiritual. Por eso es tan importante la inteligencia, porque Dios no tiene cuerpo, porque los ángeles no tienen cuerpo, porque ellos solamente son pensamientos, son ideas.
Y el hombre, pues al poder tener estas ideas, puede acercarse a esa realidad que es Dios, los ángeles. Entonces, por eso lo más importante, porque está fundada en las verdades, en conocer la verdad. Decía Santo Tomás que el hombre cuando nace es como una tabula rasa, no tiene nada, y que de ahí va formando conceptos. Quiero meter, sé que no es parte del programa, pero hay algo que creo que a toda la gente le va a interesar, es ver cómo mientras más inteligente es una persona, hablando de intelligere, menos ideas tiene. Uno diría, no, es más bruto, porque por esta persona tiene menos ideas. Y sin embargo, no es así. Es mientras, por ejemplo, los hombres estamos llenos de ideas. Un árbol es una idea, una mesa es una idea, otro ser humano es una idea, el amor, la amistad, tenemos muchas ideas. Pero un ángel tiene menos ideas que los hombres, porque en esas ideas, solamente en pocas ideas puede profundizar en muchas verdades que el hombre necesita. Tan es así que Dios solo tiene una idea, una sola. Él es un concepto. Y en ese concepto, que es uno, puede ver todo y entenderlo todo. Y lo bonito del asunto es que ese concepto, esa idea, es tan grande que se convierte en una persona, y eso es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Wow. Y hoy en día que estamos buscando llenarnos de todos los conceptos políticos para estar al día, de todos los conceptos, de todos los conceptos en general, ¿no? Qué interesante que al final de cuentas deberíamos de deshacernos de eso y más bien buscar pues el concepto único que es Dios, ¿no? Claro, de ahí es donde Dios es la unidad, y la unidad en la verdad, porque Él es uno. Y por eso la facultad más importante, volviendo al tema, es la inteligencia, porque con la inteligencia podemos llegar a esa verdad única que es Dios, ¿no? Ahora, no nada más está la inteligencia, obviamente que hay otras facultades. En este caso, el padre Hilaire Belloc distingue de otra que es el corazón y otra que es la voluntad, ¿no? Normalmente para nosotros la voluntad y el corazón es una misma cosa, pero él lo distingue en dos. La primera parte es el corazón, él lo llama como esa facultad que tenemos de poder amar, ¿no? Es verdad, pues para todo el mundo hoy en día está de moda eso de poner corazoncitos por todos lados, inclusive hasta el signo con la mano, ¿no? Bueno, porque el corazón está relacionado con el amor. Esa es la primera. Y la segunda, pues es la voluntad, que es esa posibilidad que nos dio Dios de poder elegir las cosas buenas en diferentes cosas, ¿no? Pero esa posibilidad de nuestra voluntad siempre va a tender a elegir el bien. Entonces, ahora, ¿esto por qué es importante? Porque justamente como Dios es amor y como Dios es el máximo que tiene libertad para escoger siempre el bien, a la hora de que el hombre comparte con Dios estas otras dos potencias que Dios le dio al hombre, también puede llegar a su felicidad, que es el bien y el amor de Dios. Padre, una pregunta, ya nos Digo, dijo Luisa, qué no es el amor, este sensacionalismo banal, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa amor? sí, esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué significa el amor? Porque miren, el amor es una virtud, ¿no? Cuando uno habla de que dice Dios es amor, está hablando de esta virtud teologal que se llama la caridad. Entonces, en la caridad en sí es una virtud teologal. ¿Qué quiere decir? Que en Dios hay tres virtudes fundamentales. El amor, que es la caridad, la esperanza y la fe. Dicho al revés, normalmente se dice fe, esperanza y caridad, ¿no? Ahora, primero es una virtud teologal. Segundo, ¿por qué existe la virtud del amor? El amor, sobre todo, quiere decir poder entregarse y poder dar al otro la oportunidad de que la voluntad pueda escoger ese bien. Lo explico de otra manera. El amor quiere decir que yo, viendo el bien que hay en algo o en alguien, yo tengo ese deseo profundo de entregarme, de darme. Eso es el amor. Ahora, poniendo esto que acabo de decir en algo práctico, Dios, que tiene todos los bienes, porque Él es el único bien, de hecho, es difícil decirlo, pero Dios es un solo bien, porque en todo Dios es uno. Él pone en los seres humanos algo de bien, no todo, porque todo el bien lo tiene Él. Ahora, Dios, al ver en el hombre ese bien, lo ama. Y tiene ganas de entregarse. Y tiene ganas de darse. Y de ahí la crucifixión. De ahí el haber renunciado a su vida por amor. Cuando uno habla de amor, habla de entrega, de sacrificio, de renuncia. Es siempre pensar en alguien, es siempre pensar en el otro. El amor, por eso dice San Pablo, nunca es egoísta. Nunca piensa en sí mismo. No. Cuando uno dice, ay, ¿cómo me amo a mí mismo? En realidad no es amor. Porque el amor siempre es entrega, renuncia, sacrificios para afuera. Exactamente.
quería preguntarle un poco sobre la voluntad, porque decía que naturalmente nos la dio Dios esa voluntad para escogerlo a Él. Pero hoy vemos como el mundo, muchas veces o la mayoría, esa voluntad está torcida, está nublada, ¿no? Y aquí entra la parte del sentir, de los sentimientos, que a veces le damos más peso a ese sentir que realmente lo que queremos en el fondo. Porque yo no dudo que muchas personas en el fondo quieran ser felices y quieran pues encontrarse con su creador, pero no, los sentimientos o el mundo los nubla, ¿no? Entonces, ¿nos podría ayudar? O sea, ¿se puede nublar esa voluntad? ¿Se puede torcer? Y Sí. sí, ¿cómo reenderezarla o enderezarla? Chicas, están llenas de buenas preguntas. Qué bueno que se les ocurra todo eso, porque la gente seguramente está muy interesada en saber de este tema. Estoy dudoso de dónde empezar, porque hay dos partes para responder a esta pregunta. Pero bueno, la primera que se me viene a la mente es, sí, claro que sí, Ceci, la conciencia puede estar torcida, de hecho lo está. ¿Por qué? Porque al inicio, hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos tenían la inteligencia, después la voluntad y después los sentimientos o las pasiones, pues en ese orden. La inteligencia es la reina, ¿no? La voluntad es el sándwich. Y los sentimientos, pues no es que sean malos, por eso Dios los creó, porque son buenos, pero los sentimientos es todo aquello que nos conecta con las cosas materiales. Ahí están las emociones, ¿no? El sentir miedo, el sentir tristeza, el sentir pasión, concupiscencia, el sentir angustia. Todos esos que son los sentimientos, pues están más ligados con nuestra parte material. En cambio, la inteligencia y la voluntad son algo espiritual. Ahora bien, los sentimientos, en un inicio, Dios los había puesto para que el hombre los dominara completamente, los controlara. No es no tenerlos, es controlarlos. Adán los controlaba perfectamente. Eva los controlaba perfectamente, porque su inteligencia estaba por encima de todas las cosas. Por lo tanto, Adán, cuando cayó, Eva, cuando cayó, ellos, fíjense lo curioso, no podían caer con cuestiones sentimentales. No podían haber pecado con cuestión. Por ejemplo, Adán no pudo haber pecado, el pecado original no podía ser borrachera, no podía ser pornografía, no podía ser nada concupiscible porque sus sentimientos estaban perfectamente controlados. La única manera de hacerlos caer era por el lado de la inteligencia, la soberbia, claro, Luisa. Era la única manera de hacerlos caer. Cuando peca el hombre, pierde la reina, como dicen en ajedrez, jaque mate, bueno, en este caso el rey. Ahí es donde finalmente se transgiversa. Los sentimientos se empoderan y ahora pasan a ser como casi igual que la inteligencia y la voluntad. Y ahí es donde viene la desviación de las conciencias, porque hoy en día los sentimientos, al ya no estar tan controlados por la parte espiritual, pues hoy en día el hombre pierde la brújula del bien y del mal. En muchas cosas se guía y se basa en sus pasiones y sentimientos. Esa es una manera de responder a eso. Padre, yo tengo una duda con respecto otra vez al corazón y al amor. ¿Por qué Dios quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos? Sí, bien, esta es una pregunta interesante y que nos va a hacer también pensar y profundizar. Ahí está la parte natural y sobrenatural de la que habíamos hablado al principio del episodio. La parte natural no quiere al enemigo, porque el enemigo nos desea el mal, porque el enemigo nos causa cosas negativas, nos hace daño. Obvio que tenemos una parte natural que nos dice, a ver, todo aquello que te haga daño, recházalo. Pero ahí viene la otra parte, que es la parte sobrenatural, porque la parte sobrenatural te dice que tienes que estar lleno de caridad. Y si la caridad, como diga ese momento, renuncia, es sacrificio, es entrega, por amor a Dios, como Dios murió por nosotros en la cruz, por amor a Dios, yo soy capaz de rezar por un enemigo, soy capaz de no desearle mal. ¿Por qué? Porque si realmente quiero a la persona amada, que en este caso es a Dios, por él, soy capaz de decir, si para él esta persona también puede irse al cielo y también puede alcanzar la felicidad, ¿por qué no desearla? El ejemplo que les puedo dar es, bueno, seguramente ustedes, pues que están casadas, le desean a su esposo pues todo el bien posible y lo aman. Ahora, si su esposo tiene un amigo o alguien que es muy querido para él, ustedes por amor a su esposo pues van a aceptar también a esta otra persona. Si a nivel natural se da, obviamente que a nivel sobrenatural es más fuerte todo esto, ¿no? Por amor a Dios,
le deseamos el bien, inclusive a nuestros enemigos. No, y a nivel sobrenatural, como lo mencionaba al principio, que Dios es nuestro Padre, no solamente es un amigo, sino también como hay esa hermandad con toda la humanidad, ¿no? Sí, es eso que decíamos es bien, bien bonito, porque cuando uno entiende que Dios es Padre, Ceci, como lo acabas de decir, uno es capaz pues de muchas cosas por el amor que uno le tiene a un padre, y obviamente que el padre es capaz de muchas cosas por el hijo, ¿no? Totalmente. Bueno, continuemos. Ahora ya vimos que el hombre lo necesita, Dios sí y no. Ya lo profundizamos anteriormente. Pero a ver, ¿se necesita la religión en la sociedad? Sí, la religión también, la sociedad necesita la religión porque la sociedad también tiene que llevar al hombre a cumplir su fin. Es natural que la sociedad no está desligada eh, del fin del hombre. ¿Por qué? Porque la sociedad está llena de hombres. Los hombres tienen un fin. El hombre es un animal social, no porque le diga que el hombre es un bruto, sino porque la definición del hombre es que es un animal racional. Por lo tanto, al vivir en sociedad, la sociedad como sociedad está también creada por Dios. La sociedad es una criatura también de Dios que tiene como función principal hacer que el hombre más fácilmente pueda alcanzar su fin. Es mucho más fácil que el hombre alcance su felicidad, todo esto que estamos hablando. La religión es unir al hombre con Dios, que pueda alcanzar a Dios en sociedad que solo. El hombre más difícilmente solo puede alcanzarlo. Por eso Dios creó la familia, por eso Dios creó el matrimonio, por eso Dios creó que el hombre viva en pueblos, que Dios y tiene esa necesidad. Por eso la sociedad no puede dejar de lado, pues también la religión no lo puede dejar, porque finalmente la sociedad, al ser una criatura, como ya lo decía, tiene que llevar al hombre a su fin, que es Dios, ¿no? Y también había leído cómo la religión es clave para, dentro de la religión, perdón, de la sociedad, pues hay jerarquías, ¿no? El gobernante, el que obedece, no. Y solo algo sobrenatural realmente puede impactar en esos que están en el poder hasta arriba, ¿no? Los gobernantes de la sociedad, hablando de los puestos, los gobernantes, los ministros, los diputados, los senadores, todos los que tienen un cargo en esta sociedad, En una utopía, pues, para poder, claro, tendrían que ser. Sí. para poder practicar la justicia, pues necesitan obviamente que la ayuda sobrenatural de Dios, para que puedan ser justos, para que puedan ser caritativos, para que puedan ser generosos, para que puedan practicar las virtudes, necesitan de la religión. Porque sin la religión, al revés, no podrían tener pues la fuerza de voluntad suficiente para cumplir con estas virtudes. Tan es así que está demostrado que en las sociedades que tienen religión, vamos a llegar obviamente a la conclusión más adelante de que la religión católica y no otra, pero las sociedades que han vivido con religión son las sociedades más exitosas, son las sociedades que triunfan, son las sociedades de las que están cerca de Dios. ¿Por qué? Porque son las sociedades que justamente pueden cumplir con las cosas ordenadamente. Hay un libro, no sé si lo han leído, que se llama Los 10 Mandamientos del padre Tiamat Toth. En el primer capítulo de este libro narra cómo cuando el hombre cumple los 10 mandamientos, hablando de las leyes hace rato, el hombre puede vivir feliz en este mundo, puede alcanzar su felicidad no en el cielo, aquí. Si uno no mintiera nunca, si uno no robara, si uno no cayera nunca en cuestiones impuras, si uno siempre obedeciera a su papá y a su mamá, si uno no engañara, eso realmente, cumplir los 10 mandamientos, son la felicidad del hombre en este mundo. Entonces, volviendo a lo que comentaba Ceci, pues sí, la sociedad para que sea feliz necesita la religión porque la religión lo une a Dios y es la única manera como puede practicar la virtud. Y tiene una ley moral firme, ¿no? Al final de cuentas, cuando no lo tiene, pues se cae en la corrupción y en la anarquía. Claro, la corrupción, la anarquía y en un montón de cosas más, ¿no? En claro. fraudes, que es lo que pasa hoy en día. Las sociedades que se alejan de Dios, las sociedades que hoy quieren ser arreligiosas, aconfesionales, lo único que están logrando es justamente la destrucción del hombre mismo y que el hombre no puede alcanzar su felicidad. Son sociedades desordenadas, sociedades no exitosas, sociedades que inclusive a nivel económico se van viniendo abajo, como está pasando hoy en día. Porque hoy en día se puede ver que los gobiernos, que las sociedades actuales se están disolviendo, se están viniendo abajo, inclusive a nivel económico, porque son sociedades que se alejan de Dios.
Ok. Exacto. Aquí quiero intervenir porque seguro muchos se podrán estar preguntando, ¿se puede tener una moral sin Dios? O sea, ¿tiene sentido tener una moral independiente? Sí, la pregunta es una pregunta profunda, porque la cuestión de la moral es una cuestión muy importante. Es decir, recordando lo que habíamos dicho en otros episodios, la moral es lo que indica lo que está bien y lo que está mal. La moral en el hombre es la conciencia. Es la conciencia que te indica lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, si uno quita la moral, en realidad uno se queda sin juez, uno se queda sin rumbo, uno se queda sin tribunal. El hombre pierde completamente la conciencia de las cosas y por lo tanto, al poder practicar las cosas como él quiera, va a seguir los sentimientos, va a seguir las pasiones, porque por consecuencia del pecado original, el hombre, como ya no tiene ese equilibrio entre la inteligencia, la voluntad y las pasiones, cuando uno quita la parte de la moral, es justamente el hombre va a tender más a seguir sus pasiones. Y por lo tanto, esa moralidad que te da el rumbo, que te da la conciencia de lo que debe ser y lo que no debe ser, al quitar la moral, el hombre quedaría sin tribunal, en este caso sin el tribunal divino. Muy bien, padre. Muy interesante. Toda esta cuestión de la moral, que ya lo platicamos, hablamos un poquito de lo que es el culto y me gustaría hablar sobre lo que es el dogma, que a final de cuentas son estas verdades que tenemos que creer, ¿no? Pero creo que sí, esta pregunta de, comenzando, ¿qué significa dogma? ¿No? Vamos desmenuzándolo. Sí, ya lo comentaste, un dogma es una verdad que debemos creer. Ujú. ¿Y quién ha dicho o quién define esos dogmas? ¿Es una revelación o es algo que en el tiempo se ha ido instituyendo en la iglesia? Muy bien, el dogma, entonces, es una verdad que debemos creer. Pero aquí viene la situación de, pues, ¿quién nos enseña esa verdad? Porque ¿cómo la aprende el hombre? Entonces, aquí hay una doble cosa. Esa verdad, hay una palabra muy importante para el católico que se llama se revela, ¿no? Ahí es donde entra todo el mundo de lo que es la revelación. Dios es el que nos ha revelado las verdades, es Dios. Él es, usando la palabra revelación, Él es el que ha quitado pues el velo que está encima de varias cosas y nos ha revelado ciertas verdades a lo largo de la historia. Nosotros, en el credo, tenemos fundamentalmente pues 12 dogmas que hay que creer. En total, dicen que son como 30 dogmas los que hay que creer. La revelación de todos estos dogmas de lo que estamos hablando se cierra con el último apóstol, que es San Juan, en el año más o menos 100. Ahí se cierra lo que es la revelación. Para dar un ejemplo a la gente que nos escucha de qué estamos hablando, por ejemplo, un dogma es creer en la Santísima Trinidad. El creer que es un solo Dios y tres personas diferentes, un solo Dios, pero tres personas diferentes, eso es un dogma. Creer que Dios está presente en la Eucaristía, cuando es la Santa Misa. La es otro Virgen dogma. María, la Creer, virginidad. por ejemplo, el último dogma revelado es la asunción de la Virgen a los cielos, que está en el cielo en cuerpo y alma. Eso es un dogma. Creer que la Virgen es inmaculada, que fue creada Inmaculada Concepción. Eso es un dogma. Así como esos, pues hay muchos dogmas, más o menos unos 30, 32 dogmas. Ahora, todos estos dogmas fueron aclarados a lo largo de la Iglesia a través de concilios. Pero ¿quién lo revela? Es Dios. Dios quien lo revela. Vuelvo al ejemplo inicial que di. El dogma de la Santísima Trinidad. Por la razón misma, era imposible que el hombre llegara a ese dogma. No podía por su propia razón llegar a eso. ¿No? Que la Virgen se fue al cielo en cielo y alma. No, es una cosa que uno no puede llegar con la razón. Tiene que ser revelada por Dios. Ahora, Dios, ¿quién reveló, por ejemplo, que eran tres personas en un solo Dios? Porque al principio no sabían nada. Al principio no tenían ni idea que eran tres. Pues el Espíritu Santo baja en el bautizo. Y es en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Claro. justamente, a través de Él, que Él va revelando que tiene un Padre, que Él va revelando que hay un Espíritu Santo, como dice Luisa. Es nuestro Señor Jesucristo, que creemos que es Dios y hombre verdadero, quien nos revela que eran tres. Entonces, finalmente, nuestro Señor Jesucristo, o también en el Antiguo Testamento, Dios Padre, son los que nos van revelando esos dogmas. De tal manera que cuando nuestro Señor muere, los apóstoles escriben sobre esos dogmas, y como ya decía, el último, que es el apóstol San Juan, es el último que pone ahí
el último dogma revelado. A lo largo de los siglos se han ido explicando esos dogmas, pero la revelación se cierra ahí. Padre, una pregunta. Sí. ¿Estos dogmas entonces forman parte de la tradición? ¿Qué es la tradición? Sí, claro. La tradición es todo aquello, viene del latín tradere, que es entregar. Es todo aquello que se va entregando de una generación a otra, de un padre a un hijo, de etcétera, etcétera. Entonces sí, y esa tradición está la tradición oral y la tradición escrita. Todo lo que se ha dejado por escrito, ahí tenemos la Biblia, ¿no? Eso es parte de la revelación dado en la tradición escrita. Y la oral es la que se va comunicando de boca en boca. Entonces hay muchas cosas, lo dice San Juan también en la Biblia, está escrito, que no todo está escrito en la Biblia. Ahí entramos a todo el mundo de los protestantes, ¿cierto? Sí. Porque los protestantes dicen que no hay ninguna verdad exponerada o revelada fuera de lo que es la tradición escrita. Y ahí está, ellos están en un error. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros se nos enseñó que las verdades reveladas también se explicitan a través de la tradición oral. Y eso ellos no lo creen. Entonces, para la gente que nos escucha también, ¿qué es la tradición oral? El magisterio de la Iglesia. ¿Quién pone el magisterio de la Iglesia? Los obispos, los papas, los doctores de la Iglesia, los santos han escrito cosas que después son analizadas en concilios o por autoridades eclesiásticas que determinan si están de acuerdo a la revelación dada por nuestro Señor o no. A eso se le llama el magisterio de la Iglesia, ordinario o extraordinario. Y eso los protestantes no lo tienen. Para ellos es la Biblia y nada más. Sí, y ellos la leen y la interpretan a su libre albedrío. Ahora sí que es lo que te inspira, ¿no? Muchas inspiraciones que no son de Dios directamente, ¿no? No es como que a cualquiera le pueda hablar el Espíritu Santo. Y por eso hay tantas sectas, ¿no? Porque Sí. cada quien la interpreta de una manera y bueno, tenemos creo que 500 sectas protestantes diferentes, ¿no? Claro. Y aquí, como retomando lo que dijo Luisa, ¿no? Que a veces los protestantes pueden caer en este libre albedrío, ¿no? De cómo vivir su fe, de cómo interpretarlo. Quisiera preguntar, ¿cómo manifiesta el hombre su religión? ¿Hay algún... Bueno, sabemos que hay como esta parte interna y externa, ¿no? Sí. El hombre manifiesta su religión a través de un culto, ¿no? Y ese culto, claro, lo tenemos, hay un culto interno y un culto externo. Ahora bien, la diferencia entre el culto interno y externo es que el interno es, pues, alabar a Dios, agradecer a Dios, pedirle a Dios, todo lo que habíamos dicho, de corazón. Es algo solamente interno. Es cuando alguien cierra los ojos, o no necesariamente cierra los ojos, pero se comunica con Dios internamente. Ese es el culto que se le llama interno. Pero no es el único. Hay otro que es muy importante, que es el culto externo. Los dos son muy importantes. El culto externo es aquel que el hombre le da a Dios, pues como su nombre lo dice, de boca para afuera, externamente, es exterior a su espíritu, a su corazón. ¿Qué ejemplo puedo dar? Bueno, pues arrodillarse. Por ejemplo, ponerse velo cuando uno entra a la misa. Hacer la señal de la cruz sobre uno. Todo lo que es la liturgia católica está llena de signos externos. Comulgar hincado. Comulgar hincado. Los sacerdotes, no sé si lo sabían o no, pero los padres cuando dicen su breviario tienen que mover los labios. Si no los mueven, no vale. ¿No? El beso, por ejemplo, que en países como México, como España, que las personas a un padre por una cuestión de autoridad, un padre, ya sea un padre carnal o un padre religioso, pues le dan beso en la mano. ¿Por qué es el beso en la mano, padre? El beso en la mano es un signo es un respeto a la autoridad y también en el caso de un sacerdote, en el caso porque tiene las manos consagradas. Claro. Y al tener las manos consagradas para poder convertir el cuerpo de nuestro Señor, el pan en cuerpo de nuestro Señor, la misa, etcétera, poder bendecir. Por eso una persona le da beso en la mano a un padre. Entonces, ¿eso significa que está mal recibir la comunión de alguien que no tiene manos consagradas? Claro, porque no nada más es que esté mal, sino que ni siquiera se da la consagración. Es imposible, por mucho que una persona dijera las palabras de la consagración en la misa, si no tiene las manos consagradas, no consagra. Pero si el padre ya consagró las hostias y hay alguien que está dando la hostia consagrada. Sí, también está mal porque se necesita tener una jerarquía eclesiástica, por lo menos de diácono para arriba, para poder tocar el cuerpo de nuestro Señor. Una persona que no tiene esa jerarquía, evidentemente que no debería
nunca tocar la hostia, a menos que sea una emergencia. Hay una sola excepción. En tiempo de la cristiada, ahora que estamos a pocos meses de celebrar el centenario de la cristiada en México, pues ahí algunas veces se permitía que los mismos fieles se dieran la comunión a sí mismos. Pero estamos hablando de excepciones, en tiempos de guerra, en tiempos No así, como se ve hoy en día. no como se ve hoy en día. Eso no está permitido, no es correcto. Gracias, Padre, por la aclaración. ¿Y por qué es importante el culto externo? ¿Por qué es importante arrodillarnos, mover los labios, seguir la misa, asistir a la iglesia? ¿Qué nos beneficia a nosotros como humanos vivir el culto externo y no solamente a nivel espiritual? Bien, excelente pregunta, Ceci. Mira, todo el culto externo nos beneficia porque nos ayuda a mejorar la disposición de nuestras almas. Es una mejor manera de poder rendir culto a Dios. Siempre con ejemplos creo que es más sencillo. Cuando uno comulga, el hecho de ponerse de rodillas dispone mejor nuestra alma para recibir las gracias de la Eucaristía, porque le estoy diciendo a Dios, tú eres mi Dios, y porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, y al ponerme de rodillas estoy diciendo, tú eres Dios. Si yo comulgara de pie, esa disposición no es la misma. Si yo comulgo en la mano, no es la misma disposición. Entonces, un culto externo, por supuesto que afecta al culto interno, van relacionados, ¿no? Ahí es donde hay un dicho en la iglesia, lex orandi, lex credendi, ¿no? De tu manera de orar es tu manera de creer. Eso es bien cierto, la postura y todo lo externo, como el hombre es cuerpo y alma, todas las posturas externas del cuerpo ayudan, por supuesto, también a la parte interna del alma. Entonces van relacionadas. Claro. Aquí quería, es algo como meramente vivencia mía, pero aquí me llama mucho la atención cómo a veces nos vamos mucho más formales, nos arreglamos, pensamos en el vestido y cómo nos vamos a peinar para, por ejemplo, una boda, que cómo vamos vestidos a misa, ¿no? ¿Eso habla de algo en nuestro corazón? Sí, claro que sí. Porque al yo preocuparme más de cómo voy vestido a una boda, el ejemplo que pones, quiere decir que la disposición interna que yo tengo se inclina más a lo material. En cambio, si yo voy a misa los domingos y me visto lo mejor que pueda, porque la misa para mí es importante, por supuesto que al estar yo en misa va a ayudar a mi disposición interior para que en esa misa pues yo esté más atenta, para que yo le dé más culto a Dios, para que reciba mayores gracias. Por supuesto que sí ayuda. Qué bueno recordarlo porque a veces se nos olvida esto, ¿no? Y bueno, ya hablamos del culto interno y externo, pero queda este tercero que es el culto público. ¿Es necesario? Sí, claro, porque la religión es una cuestión de la sociedad hacia Dios, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, el hombre no está obligado, no tiene el deber de rendirle culto a Dios de manera personal, sino como sociedad. Al hombre ser un ser social y al socialmente tenerle que dar a Dios un culto, por supuesto que tiene que ser público. De ahí es de donde la Santa Misa es pública. De ahí es de donde la iglesia tiene una jerarquía visible. De ahí es donde el hombre se congrega en templos para rezar y no nada más en su casa. De ahí es donde el hombre tiene esa necesidad externa de poder hacer procesiones, de poder manifestar públicamente su creencia. Entonces, también, no solamente desde el punto de vista que ayuda al hombre, sino también desde el punto de vista de Dios. Porque Dios, Él es el creador, el fundador, no solo del hombre individual, sino de las sociedades, de las patrias. Es lo que pasa cuando uno celebra la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Dios es rey de las naciones. Dios es un rey. Y al ser un rey público de toda la sociedad, por supuesto que el hombre le debe también a Dios un culto público. Y aquí vemos o que coinciden 5 elementos, o bueno, hay 5 elementos que se necesitan para el culto externo y el público, ¿no? Y son la oración, los edificios sagrados, las ceremonias, un sacerdote y los días consagrados. ¿Por qué se necesitan o qué te dan esos 5 cosas? Ya, bueno, empezando por cada una de ellas, la oración. La oración puede ser, la oración primero es lo más importante que hay porque es lo que nos une con Dios. Es una manera de hablar, es comunicarnos con Dios. La oración es lo más importante que un católico tiene porque en la religión es lo que le une a Dios. Por lo tanto, esa oración puede ser interna, pero también debe ser pública, hablando de todo, ¿no?
Pongo ejemplos. Uno puede tener oración mental. ¿Qué quiere decir? Uno reza mentalmente, o uno hace una meditación y habla con Dios. Pero también uno reza el rosario. Porque la Santísima Virgen en algún momento dijo que para poder ganar las indulgencias del rosario hay que rezarlo en grupo. Porque justamente la oración hecha con otras personas tiene también un valor superior a la oración individual. A Dios, como nuestro Creador, nos puede dar más gracias cuando se reza en conjunto que cuando se reza de manera individual. Entonces, por eso la oración es un factor importante. Las iglesias o los edificios sagrados. Sí, las iglesias, todos estos elementos que está comentando el padre Hilaire, pues son para lo que es el culto público. Es decir, si yo me pongo en mi casa a rezar, no es lo mismo que ir a una iglesia, que ir a un templo. Y por lo tanto, en el templo yo le puedo dar a Dios un culto público que ayuda a toda la sociedad. Creo que es más fácil dar un ejemplo. La Santa Misa, para un católico. Entonces, la Santa Misa está hecha, aunque un padre la celebre sola, es para toda la iglesia, es en beneficio de toda la iglesia. Y esto es por lo siguiente, porque nosotros somos un cuerpo místico. El cuerpo místico es un conjunto de personas que al final de los tiempos, cuando nos vayamos al cielo, nos vamos a unir a nuestra cabeza que es Cristo. Siempre hemos hablado nosotros de un conjunto, de un cuerpo, y como somos un conjunto, también necesitamos templos, lugares públicos, donde poder, junto con otras personas, darle culto a Dios. Entonces, hablando de la arquitectura, padre, como ya, de hecho lo habíamos mencionado en el otro programa, justo, que el arte es el reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, la arquitectura también en este caso, pues es el reflejo de lo que la sociedad en sí mismo o el católico está viviendo en sí mismo, ¿no? Hoy en día vemos los templos completamente vacíos, completamente, pues muy minimalistas, vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Y así también, como mencionábamos lo del velo y las formas, pues terminamos siendo, vamos a ponerle entre comillas, muy minimalistas y terminamos sin darle nada a Dios, ¿no? Sí. Entonces, creo también que sería justo que usted le dijera algunas palabras de esas personas que creen que el católico hace por vanidad este culto externo, ¿no? Que se le juzga porque, se hinca por su vanidad, ¿no? Para que le digan, mira qué santo. O se pone el velo para que le digan, mira qué santa mujer. O estas cuestiones, cuando realmente es un tema de adoración al corazón, de adoración interno a Dios. Padre, ¿qué tendría que decirles a esas personas? Sí, bueno, pues justamente es algo que se comenta en el libro, que el hombre tiende a querer dispensarse de la religión porque es lo más fácil, ¿no? Los hombres queremos buscar los placeres y como la religión, así se piensa, es difícil porque no nos permite esto, no nos permite el otro, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos son difíciles de cumplirlos. Uno tiende a decir que uno no necesita la religión. Ahora, para todos estos hombres que dicen eso, bueno, evidentemente que hay muchas maneras de llamarlos, pero algunas que se comenta justamente en el libro es que son los rebeldes. Ahora, son rebeldes, la razón por la cual son rebeldes es porque Dios ha determinado para cada uno de los hombres una manera de llegar al cielo. Ha determinado cuál es la manera la más fácil de poder llegar a Él. Y cuando uno dice que no, porque no quiero y porque es más fácil para mí otras cosas, por comodidad o por lo que sea, se llama que un hombre es un rebelde, ¿no? También, pues los hombres se podrían decir, los que caen en este tipo de cosas, que son ingratos. Claro. Que son ingratos porque, así como habéis dicho anteriormente, Mal Dios es un agradecido. padre, Dios es un creador, Dios es un señor. Y yo, pues sería un mal agradecido en no seguir a Dios como un padre y en no valorar todas las cosas buenas que ha hecho por mí. No, Dios lo que quiere es darnos su felicidad. Dios lo que quiere es salvarnos. Y yo le digo que no porque prefiero placeres o porque prefiero otra cosa, sería un ingrato. También a todas estas personas que no siguen la religión o que quieren dispensarse de la religión, se les llama que son unos insensatos. Son insensatos también por la cuestión de que un insensato es aquel que hace algo que no tiene sentido, ¿no? Aquel que tiene $1.000.000 y lo tira a la basura. Aquel que tiene un auto lujoso y qué sé yo, y lo tiro por un barranco. Es un ilógico. Son cosas ilógicas, insensatas. Entonces, si la religión es un tesoro tan grande para el hombre porque le va a dar su felicidad plena por toda la eternidad,
no estamos hablando nada más de un año, toda la eternidad va a ser feliz. Sería insensato un hombre que por bienes que duran poco tiempo, por bienes temporales, cambia toda su eternidad. Eso es algo insensato. Y eso es lo que es la religión. Y por último, serían unos escandalosos. Escándalo es cuando yo hago algo, pues que otras personas les puedo hacer daño. En este caso le estaría haciendo daño si yo tiro la religión, que es lo más importante, por la borda, pues las personas que tengo a mi alrededor, mis familiares, mis amigos, mis conocidos, pues les estoy haciendo un daño, inclusive a mí mismo, ¿no? A mi propia alma también le puedo hacer un daño bien grande, una injusticia muy grande, aunque alguien diga, no, pero pues yo hago lo que quiero y no le hago daño a nadie. ¿Qué importa que yo no siga la religión si yo solito soy el que quiero no seguirla? De todas maneras, le está poniendo mal ejemplo, a eso se llama con escándalo, pues a todas las personas que están a su alrededor, incluyendo a sí mismo, ¿no? Claro que sí, padre. Y me gustaría, justo con esto que está mencionando, citar una frase que viene, una cita más bien que viene en el libro, que dice que la religión sirve para distinguir al hombre del animal, puesto que el hombre tiene esta facultad de religiosa, ¿no? Dice, hay dos rasgos que caracterizan al reino humano: la ciencia, fundada sobre la distinción del bien y del mal, y la noción de Dios y de la vida futura, a lo que llama la facultad religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted al respecto de esto? Sí, bueno, como habíamos visto en otros episodios, el animal no es capaz, pues, de la ciencia, en este caso de la conciencia que distingue el bien y el mal. El hombre no es capaz, perdón, el animal no es capaz de, resumiéndolo, ¿no? De cosas espirituales, de cosas profundas. Y por lo tanto, cuando el hombre niega su parte espiritual, se animaliza, ¿no? Se queda con lo más básico, que es lo que pasa hoy en día. Qué fuerte, porque ahorita algo que escuchamos mucho es esto de yo tengo mi religión, yo sirvo a Dios a mi manera, ¿no? ¿Y qué cree que, o sea, esto, qué pasa? ¿Por qué el corazón del hombre, ya después de haber visto qué necesaria es, cuánto nos hace bien a nosotros, cómo es un deber, por qué el corazón vuelve a decir yo tengo mi religión? Bueno, Ceci, yo lo que creo ahí o lo que considero importante de comentar es cómo Dios es el ordenador. Vimos en el primer episodio que Él es el que ordena todas las cosas. Y Él, conociendo cómo es el hombre, porque Él nos creó, Él conociendo todas las cosas, porque Él sabe todas las cosas al haberlas creado, Él sabe cuál es la mejor manera para el hombre para poder alcanzar su felicidad. Cuando un hombre por su corazón decide que ese camino no es el correcto y decide otros caminos, normalmente el hombre se equivoca porque el hombre toma esas decisiones con un corazón que no está volcado hacia el amor verdadero, sino más bien hacia las pasiones, hacia la comodidad, hacia los bienes. Se le llama en teología los bienes temporales. Y un bien sí te da algo, pero en el momento. Los bienes eternos son más difíciles porque como uno no ve el efecto de ese bien hoy por hoy, porque el beneficio no lo va a tener en la eternidad, pero no ahora, el hombre muchas veces por seguir sus pasiones y sentimientos escoge los bienes temporales, los bienes del momento. Y por eso a veces se desvía y escoge su corazón otros caminos que no son los correctos, y ahí es donde finalmente los hombres, si terminan por ahí, pues no van a alcanzar su fin y realmente, digámoslo, aunque la gente a veces no quiere que se mencionen estas cosas, pero pues se condenarían, serían al infierno si mueren en pecado mortal por andar escogiendo con un corazón equivocado un camino diferente al que Dios ha querido. ¿Qué le diría, padre, a alguna persona que nos esté escuchando y que esté así como debatiendo en su interior si empezar a buscar una religión o la religión, ¿no? ¿Qué le diría a una persona confundida? Yo lo primero que le diría es que siga el orden de las cosas, es decir, lo más elevado que tenemos es la inteligencia, que empezara por ahí, ¿no? Que pregunte, que averigua, que lea, que trate. Todo mundo tiene una obligación moral de poder descubrir cuál es la verdad. Porque si uno no hace eso, uno se va a quedar pues en sus comodidades, en sus cosas. Lo primero que le diría es que busque, que averigüe, que fundamente, que pregunte. Eso es lo primero. Lo segundo es que vaya buscando, lo segundo más importante para el hombre es su voluntad. Entonces, que él vaya viendo pues las cosas que realmente lo hacen feliz. Con el tiempo uno va descubriendo cómo el dinero no da la felicidad, cómo por más bienes de placeres carnales que tenga, eso no me lleva a la felicidad. El corazón mismo
profundamente, va encontrando qué es lo que al hombre le hace bien. Pues que escuche su corazón. Sería mi segundo recomendación, es que escuche profundamente en el fondo de su corazón qué es lo que quiere. Muy bien. Y bueno, para ir cerrando este episodio, ¿pueden existir varias religiones buenas? No, no. Hoy en día la gente quiere que uno diga que sí, pero en realidad no. No pueden existir varias religiones buenas porque Dios es uno, porque la verdad es una, porque al ser Dios uno y al ser la verdad una, pues Dios ha fundado solamente un camino para llegar a Él. Entonces, cuando uno habla de diferentes religiones, en realidad, pues las otras religiones no fundadas por Dios son religiones fundadas por el hombre que no lo llevan a su fin, que no tienen las fuerzas necesarias y los medios necesarios para llegar a Dios. Entonces, no se podría decir que hay diferentes religiones verdaderas, solo una. Padre, precisamente, pues si nosotros decimos que Jesucristo es Dios y no sé, el protestante dice que puede que no sea, el judío dice que no es, luego los musulmanes creen que Mahoma, o sea, cada uno tiene su verdad, que significa eso, que están mal, ¿no? Porque solamente existe una verdad, como bien dice. ¿Qué pasa cuando se contradicen entonces? Me gustaría hablar un poco al respecto de cuando el Papa Juan Pablo II comenzó a traer estos diálogos interreligiosos. En Asís, creo que fue, que hizo oración más bien, se unió con todas las religiones más importantes, vamos a ponerle entre comillas, y quiso generar un diálogo interreligioso y todos rezar hacia Dios, ¿no? Pero dentro de la capilla, por ejemplo, pusieron a un Buda, creo, encima de un altar religioso, un altar católico bendito. ¿Qué pasa ahí, padre? Por favor, que me gustaría que nos explicara un poco al respecto del tema. Sí, muy bien. El problema del ecumenismo, lo que sucedió en Asís, si no mal recuerdo, en el año 87, 85, 87, ahora se me olvidó exactamente el año, ese congreso que tuvo lugar en el pontificado de Juan Pablo II, pues causa una confusión en la gente. Estamos hablando de que Dios es la verdad, de alcanzar la verdad y que ahí está la felicidad del hombre. El ecumenismo es una palabra que puede ser tomada en un sentido bueno o en un sentido equivocado. Hay un verdadero ecumenismo. Antiguamente el ecumenismo se manejaba, de hecho los concilios son ecuménicos, inclusive los primeros, ¿no? Cuando uno dice ecumenismo es acercarse un poco a la persona que necesita descubrir la verdad para atraerla a la verdad. Ese es el verdadero ecumenismo y eso está bien. No, yo puedo permitir o tolerar un cierto error en una cierta comunidad con el afán de que esas personas descubran que están equivocados y se acerquen a la verdad. El problema del ecumenismo como se maneja hoy en día es que no buscan encontrar una verdad, sino aceptar las verdades de todos. Y volvemos al tema que estamos hablando. Es aceptar que todas las religiones tienen cosas verdaderas. Bueno, sí, pero también tienen cosas equivocadas. ¿Por qué? Porque Dios, al ser uno, Él dice, nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él funda, cuando Él lo dice, esta es mi iglesia. Cuando lo habla San Pedro, no dice iglesias, dice una sola iglesia. Dios, a través de la revelación, que es un tema que ya tocamos, Él ha revelado una sola religión. Al principio, en el Antiguo Testamento eran los judíos. Esa era la religión que llevaba Dios, era una sola. Después, cuando el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo verdadero, muere en la cruz, Él funda una religión. Entonces, es por revelación que sabemos también, además de por la razón, que la religión es una. Cuando yo pongo otras religiones no establecidas por Dios en el mismo nivel de la verdad, es decir, pongo al error y la verdad en un mismo nivel, obviamente que estoy faltando, estoy ofendiendo a Dios, que es la verdad única. Le estoy faltando a Él y no nada más le estoy faltando a Dios como verdad, sino además estoy haciendo que las personas se desvíen de su fin, que se desvíen de su camino. Eso fue lo que pasó en Asís, ¿no? Al poner a nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, al mismo nivel de Buda, o al mismo nivel de Mahoma, o al mismo nivel de Confucio, de otros fundadores de religiones, pues evidentemente que lo que estoy haciendo es faltar a la verdad, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en ese congreso. Claro, ya se ve al final, incluso creo que el Papa Francisco tuvo una convención con jóvenes, creo que también tocó este tema, ¿no? Y también se volvió, creo yo que se volvió a equivocar con respecto
a la cuestión del ecumenismo, ¿no? En ponerlos al mismo tiempo y en la misma situación y validez a todas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo que no basta con tener una religión, sino que hay que buscar esta religión verdadera, ¿no? Y esta religión verdadera, pues debe de ser al final revelada. Sí, claro, o sea, la revelación, ya sea la oral o la escrita, nos iban a creer que hay una sola religión. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo dijo, el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Es decir, él mismo le está dando mucho peso a creer en los dogmas, en las verdades. Cuando encontramos una religión que niega esos dogmas, evidentemente que no puede hacer lo mismo, no puede hacer la misma religión. Hablando, por ejemplo, de algunas características de lo que es la verdadera religión, pues tiene que haber una antigüedad con esa religión y una continuidad. El ejemplo es, si nuestro Señor Jesucristo, que es Dios siempre verdadero, nos dijo que la Trinidad es un Dios y tres personas diferentes, evidentemente que los musulmanes no están en la verdad. Por mucho que hoy en día no, pero también es una religión muy parecida al catolicismo, porque también son buenos, etcétera, etcétera. Pero ellos no aceptan que Dios sea tres personas. Entonces, obviamente que no hay continuidad. No creen ellos, los musulmanes o los hindúes o cualquier otra religión, no creen que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó y murió por nosotros en la cruz. Ellos no creen que sea Dios. Inclusive, hay muchas religiones, como los mormones, como los testigos de Jehová, etcétera, que no creen que Jesucristo sea Dios, creen que es un gran hombre, creen que es un gran profeta, Ya son etcétera. sectas esas, ¿no? Eso serían sectas, y a lo que vamos con todo esto es, si Dios es Dios y Dios es la verdad, tendría que haber continuidad con todas las verdades. No puede las religiones ser todas verdaderas porque hay ciertas cosas que se contradicen. Hay ciertas cosas que tienen similitudes, pero hay otras que se contradicen y eso no puede ser, porque la verdad es la verdad al 100%, ¿no? Lo segundo es que tiene que ser universal, tiene que aplicarse en todos lados. No se puede creer en América una cosa y en Europa otra cosa, etcétera, porque Dios es el creador de todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos que creer lo mismo. Tercero, cuando uno realmente llega a la verdad, eso te tiene que llevar a la santidad, ¿no? Obviamente que la religión verdadera tiene que tener los medios necesarios para poderte hacer santo. Y vemos claramente, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, en cómo la única religión verdadera es la única que ha producido santos. Eso ya lo veremos más Le adelante. hablaremos de la santidad y qué es la santidad. Exacto. Interesantísimo. Ojalá que llegue pronto. Y después también está la unidad doctrinal, lo que decía un poco antes. No puede haber una doctrina diferente a otra, porque si no hay unidad, Dios no está detrás, de entrada. Obviamente que tiene que haber fecundidad, porque si yo estoy siguiendo una religión que no me da ninguna fecundidad, a nivel espiritual estamos hablando, obviamente, ¿no? Porque puede haber religiones, por ejemplo, algunas sectas protestantes o los musulmanes te da fecundidad material, ¿no? Hombre, se vuelven millonarios. Cobro el 10% a toda la gente de todas sus ganancias y pues tengo mucho dinero. Pero estamos hablando de una fecundidad espiritual. Evidentemente que la única religión verdadera tiene que dar fecundidad espiritual. Y por último, que es una cosa muy tangible para toda la gente que nos escucha, es los milagros y las profecías. Ahí donde está Dios, hace milagros para demostrar que esa religión es la verdadera. Y la única religión que tiene verdaderos milagros es a la que Dios ha fundado, ¿no? Él no ha hecho milagros en otras religiones, sino en la que Él fundó. Entonces, por lo tanto, hay que ver también esos milagros verdaderos y también las profecías que Dios ha dicho para demostrar que Jesucristo es Dios, para demostrar que la Iglesia Católica es la verdadera, ¿sí? Pues todas estas son notas para poder creer en que Dios, a través de la revelación, ha fundado una religión y no más. Qué interesante. Y cerrando esto que nos comparte, me encanta esta frase que leí que dice, no hay más que dos clases de hombres razonables, los que aman a Dios con todo su corazón porque lo conocen y los que le buscan de todo corazón porque no lo conocen. Entonces esto me motiva a mí y lo comparto con todos los que nos escuchan, a que nos motivemos a seguir conociendo cada vez más o lo sigamos buscando, ¿no? Lo empecemos a buscar o lo sigamos conociendo quién es. Ya tenemos la fortuna de hacerlo porque ahí está nuestra plenitud.
Bueno, pues entonces ya para concluir, vimos en este capítulo que la religión es necesaria para el hombre, que la religión evidentemente nos da la felicidad y sin religión no hay felicidad ni orden, solo hay una que es la verdadera y esta es la revelada, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio donde estudiaremos sobre la cuarta verdad y esta es que la religión cristiana es la única religión divina. Muchísimas gracias y pues no se lo pierdan. De nada. Gracias. Vamos a terminar con una oración para poder cerrar este episodio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, pero nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. Por divina misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.